Recording in Buenas tardes, Miguel. Cuando quieras puedes empezar. Hola, buenas tardes a todos los que os habéis conectado a este webinar sobre novedades en fiscalidad inmobiliaria. Vamos a tocar dos temas que creemos que son de actualidad. El primero sería la plusvalía municipal. Ahora con la sentencia, que aunque todavía no se ha publicado, sí que hay una nota del Tribunal Constitucional sobre el resultado de la misma, la sentencia que se publicará pronto, parece que se cierra el círculo del tema de la plusvalía municipal, a falta de que los tribunales vayan aplicando la sentencia que se publicó en el año 2021 sobre la norma que resultaba aplicable hasta el Real Decreto Ley de noviembre de ese mismo año. Y esta sentencia, como decía, lo que ha hecho ha sido ratificar la validez de ese Real Decreto Ley, con lo cual de alguna manera se cierra el círculo de todo lo que ha estado sucediendo desde la primera sentencia del Tribunal Constitucional cuestionando la forma de determinación de la base imponible del impuesto allá por el año 2017. Y luego, en segundo lugar, trataremos también un tema de actualidad, que es el valor de referencia. Hace ya un año que se viene aplicando desde enero del año pasado, de momento solamente en relación con las viviendas, pero bueno, la norma se modificó en julio del 2021, si no recuerdo mal, y bueno, pues ahora mismo, aunque la idea inicial era limitar la litigiosidad o reducirla, yo creo que lo que va a suceder es lo contrario, y ya estamos viendo, primero, consultas que se plantean a la Dirección General de Tributos sobre situaciones que no están claras en la norma que utiliza el valor de referencia como método de determinación de la base imponible, y luego pues operaciones concretas que nuestros clientes están realizando y que se ven afectadas por esta norma, y cómo salvar la utilización de la norma de este valor de referencia cuando no tiene nada que ver con la realidad. Voy a dar paso en primer lugar a Alberto Lobato, que es asociado del Departamento de Derecho Fiscal de DLA Piper, para que inicie la presentación sobre el tema de la plusvalía municipal, y luego en la segunda parte expondrá la parte del valor de referencia Oliver Padilla del despacho Gómez Acebo y Pondo. Alberto, cuando quieras. Gracias, Miguel. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues a ver si puedo avanzar. Vale. Como bien ha dicho Miguel, voy a tratar de hacer un resumen de la cuestión de la plusvalía municipal, comenzando por cuáles han sido los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en relación con las reglas de determinación de la base imponible del impuesto. Tenemos en primer lugar la sentencia de 11 de mayo de 2017. Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad de estas normas en la medida en que se sometían a tributación situaciones en las que no existía un incremento de valor en los terrenos. Posteriormente, tenemos la sentencia de 31 de octubre de 2019. En esta sentencia lo que se dijo es que las normas de determinación de la base imponible son inconstitucionales
aunque haya un incremento de valor en la transmisión del terreno, pero la cuota de la plusvalía municipal resulte superior a ese incremento. Y ya por último, tenemos bueno, por último, nunca se sabe con este tema, la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre de 2021, que determinó que las normas de determinación de la base imponible de la plusvalía municipal son inconstitucionales en la medida en que establecían un método único y objetivo y que de alguna forma presuponía que había un incremento de valor de los terrenos durante todo el periodo de generación. ¿De acuerdo? Esta sentencia tiene la particularidad de que, bueno, declara la nulidad de estos artículos que regulan la base imponible del impuesto y, por tanto, se impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del impuesto, pero la particularidad, como quería decir, es que estableció una limitación de efectos. Esto es, no afecta a las situaciones firmes o consolidadas y dentro de estas se entendieron también aquellas liquidaciones que no habían sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia y autoliquidaciones cuya rectificación no se hubiera solicitado a la fecha de la misma. En este eje temporal, ¿vale?, podemos ver cuáles son las fechas relevantes. Tenemos la fecha de la sentencia, de esta última sentencia, del 26 de octubre del 21. Se filtró días más tarde el contenido de la sentencia, pero no se publica la sentencia hasta 25 de noviembre de 2021. Y, entre tanto, el Gobierno dictó un Real Decreto Ley, el 26/2021, el 10 de noviembre de 2021, que adaptó las reglas de determinación de la base imponible de la plusvalía a esta sentencia. Entonces, cabe preguntarse, y todos nos preguntábamos, qué sucedía con las reclamaciones que se habían presentado entre el 26 de octubre de 2021 y 25 de noviembre del 21. Esto es, fecha de dictarse de la sentencia y fecha de publicación en el BOE. Teniendo en cuenta que tanto la Constitución como la ley de la jurisdicción fijan el valor o los efectos de las sentencias con su publicación. Pues la cuestión no está clara, pero hay juzgados de lo contencioso administrativo que han analizado esta cuestión y han determinado que el límite para la revisión de las liquidaciones no consolidadas, sobre la base de esta última sentencia del Constitucional, coincide con la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, por mucho que la sentencia literalmente diga fecha de dictarse. Como la cuestión no está clara, hay algunas sentencias del Juzgado de Contencioso Administrativo que no están diciendo lo mismo. El Tribunal Supremo publicó un auto el 18 de enero de 2021 admitiendo a trámite un recurso de casación en el que, entre otras cuestiones, tendrá que determinar si efectivamente ha de estarse a la fecha de dictarse o de publicarse la sentencia para ver si estamos ante una situación consolidada o no a efectos de la referida limitación de efectos de la sentencia. También cabe preguntarse, o nos preguntábamos todos en su momento, qué sucedía con devengos, no de reclamaciones, sino devengos producidos a partir de la fecha en la que se dictó la sentencia, porque tuvimos conocimiento de la nota de prensa el 26 de octubre del 21 y Tributos publicó una consulta en el 7 de diciembre de 2021 en el que analizó un supuesto de una transmisión que se realizaba el 26 de octubre, fecha de dictarse la sentencia, y lo que vino a decir es no se deberá pagar la plusvalía municipal, se deberá liquidar, presentar la declaración, pero no habrá obligación de pago en la medida en la que desde la fecha de dictarse la sentencia hasta que se publica ese Real Decreto Ley del Gobierno, adaptando a las reglas de determinación de la base imponible, digamos que hay un vacío legal que impide la exigibilidad del impuesto por parte de los ayuntamientos. ¿De acuerdo? También tuvimos conocimiento el 9 de febrero de 2022 de una sentencia del Tribunal Supremo que trascendió más por el ámbito procedimental en la medida en que abordaba el ámbito de aplicación de el funcionamiento de la revocación, si es un procedimiento que cabe iniciar de oficio o no, cuando además se pide una devolución de ingresos indebidos. Pero en el ámbito que nos ocupa, lo relevante de esta sentencia es que el Tribunal Supremo determinó que no estamos ante uno de los supuestos en los que cabe la revocación sobre la base de la sentencia, la primera que vimos de 2017 del Tribunal Constitucional, en la medida en que
entre los supuestos del 219 de la Ley General Tributaria no se encuentra la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la norma de cobertura del acto administrativo, ¿vale? Y ya en relación con los pronunciamientos del Tribunal Supremo, también tenemos esta sentencia del 27 de julio del 2022 en el que se aclaró que la declaración de inconstitucionalidad obliga, en todo caso, a la anulación de las liquidaciones que no sean firmes y consentidas, que no le resulta aplicable la limitación de efectos de la sentencia, sin que sea necesario entrar a valorar la existencia o no de una situación inexpresiva de capacidad económica. Esto es, en este caso era un caso que trataba acerca de la inexistencia de un incremento de valor de los terrenos y además no es necesario que se haya alegado inconstitucionalidad de la norma. Esto clarifica bastante. ¿Vale? Entonces, entrando ya a analizar los cambios que introdujo el Gobierno con el Real Decreto Ley 26/2021, se mantiene, por un lado, el método objetivo de determinación de la base imponible, fijando una escala en efecto de la que aprueben los ayuntamientos, que operará como límite máximo, y que se actualiza todos los años mediante norma con rango legal o por Ley de Presupuestos Generales del Estado, como así ha sucedido este año con la Ley de Presupuestos de 2023. Y como novedad, aunque la plusvalía municipal no grava devengos periodos inferiores a un año, sí que se establece como novedad que, o sea, me quiero decir que grava años completos de periodo de generación, se establece la novedad de un gravamen para devengos inferiores a un año con un coeficiente, y este coeficiente se prorratea en función de los meses completos. ¿De acuerdo? También, como novedad, se estableció la posibilidad de que los ayuntamientos introdujeran en sus respectivas ordenanzas un coeficiente de un máximo de un 15%, digamos, para adaptar el impuesto a la realidad económica del municipio, para aquellas zonas que estén un poco distorsionadas. Estas son, esta es la adaptación que ha hecho la Ley de Presupuestos Generales del Estado de la tabla de coeficientes inicialmente aprobada por el Gobierno, el Real Decreto Ley el 26/2021, y como podemos ver, se minoran algunos de estos coeficientes. ¿De acuerdo? La novedad más relevante pues es el establecimiento de una alternativa de determinación de la base imponible, que es la tributación por la plusvalía realmente obtenida. Esto es por la diferencia entre el valor de transmisión y de adquisición del terreno. A estos efectos, habrá que tomar el mayor del título que documenta la operación, tanto en transmisiones onerosas o en transmisiones lucrativas, como el valor comprobado por la Administración, el mayor de ambos. Y tomaremos, porque en los títulos constará un valor para la transmisión de un activo, si tiene construcción o no. Y tenemos que coger la proporción que supone el valor catastral de suelo y vuelo, ¿vale? A fecha del devengo. Y ese se lo aplicamos, esa proporción, tanto al valor de transmisión como al valor de adquisición. Y la norma señala también expresamente que no cabe incluir ni en el valor de adquisición y transmisión gastos y tributos. Si no tenemos un incremento de valor de los terrenos, no está sujeto al impuesto la transmisión. ¿De acuerdo? Y habrá que declarar la transmisión y aportar los títulos para acreditar este supuesto de no sujeción. Tributos también ha dictado ya alguna consulta en relación con estas nuevas normas y, bueno, aunque la propia Ley de Haciendas Locales, en adaptación, adaptada por este Real Decreto Ley, lo dice expresamente, pues se clarifica que en una transmisión a título lucrativo, en este caso en una donación, para poder constatar la existencia o inexistencia de un incremento de valor de terreno, en el valor de transmisión tomaremos el mayor entre el valor declarado a efectos de impuestos, sucesiones y donaciones o el valor comprobado por la Administración tributaria. Y el valor de adquisición será el valor por el que fue adquirido el inmueble, ya sea a título oneroso o a título lucrativo. Esto es relevante en materia del valor de transmisión, puesto que, bueno, como bien comentará Oliver, pues ahí tenemos el valor de referencia. Y ya, bueno, como bien adelantaba Miguel en su introducción,
el Tribunal Constitucional, pues bueno, admitió a trámite 2 recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley el 26/2021, uno interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular y otro por el Grupo Parlamentario Vox. Bueno, no trascendieron realmente los motivos, aunque todos teníamos alguna idea de por dónde iban los tiros, pero hemos tenido noticia hace un par de semanas con una nota de prensa de que el Pleno del Tribunal Constitucional, con 2 votos en contra, avala la regulación por Real Decreto Ley de las normas que adaptaban que regulan la base imponible a la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, entre los motivos que se mencionan en la nota, se dice que el Tribunal Constitucional aprecia que este Real Decreto Ley guarda conexión de sentido con la situación de extraordinaria y urgente necesidad por el vacío normativo que señalaba la Dirección General de Tributos en esa consulta que habíamos visto anteriormente, y además señala que el Real Decreto Ley, aunque regula la base imponible de un impuesto como la plusvalía municipal, no afecta al deber constitucional de contribuir, porque bueno, entiende, y supongo que ya lo veremos con la sentencia, que no es un impuesto central como podría ser en el sistema tributario español, como es el impuesto de las sociedades o el IRPF. Y bueno, ya para terminar, señalar que bueno, el Real Decreto Ley se convalidó por el Congreso de los Diputados y luego inició su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, y esto dio alas a pensar de que el propio Gobierno tenía miedo de que el Tribunal Constitucional dictase una sentencia señalando que la regulación por Real Decreto Ley no era válida. Pero bueno, ya hemos visto que no ha sido así, que el Tribunal Constitucional ha cerrado el círculo, ha cerrado esta historia de momento, y está resuelto que a día de hoy las normas a priori son constitucionales. Y ya con esto doy paso a Oliver para que explique su parte. Perfecto. Pues mi parte, bueno, yo voy a comentaros lo que es el valor de referencia. Como bien se ha comentado en la introducción, el valor de referencia fue introducido en la Ley 11/2021 de medidas de prevención y luchas contra el fraude fiscal, con la intención de acabar con los supuestos, las gran litigiosidad y todas las inspecciones que hemos tenido que siguen habiendo en relación con las comprobaciones de valores tributarios. Con el supuesto objeto de acabar con estas comprobaciones de valores en las que muchas de las impugnaciones que se realizaban no resultaban o no abocaban a buen puerto para la administración, porque se establecía que, por ejemplo, que no se estaban cumpliendo con la prueba de peritos necesaria y demás. La administración, la administración, el gobierno, y luego aprobó, se aprobó, después se pasó al Congreso, esta ley 11/2021 de medidas de lucha contra el fraude, con el objeto de evitar esta litigiosidad. Digamos que la ley 11/2021 se aprobó en julio, pero digamos que la comprobación o las modificaciones que tuvieron lugar en tanto la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones como en la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados se realizaron con efectos de 1 de enero de 2022. De tal forma que el artículo 9 de la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones cambia, modifica su redacción, estableciendo que la base imponible del impuesto estará constituida para los bienes inmuebles por el valor de referencia, previsto conforme a la normativa reguladora del catastro inmobiliario a la fecha de vengo del impuesto. En el caso de que las partes en una transmisión establezcan un valor superior a ese valor de referencia acordado, después hablaremos cómo se calcula o la forma de calcular este valor de referencia, en el caso de que el valor convenido por ambas partes sea superior a este valor de referencia, se tomará como base, como nosotros, ese valor superior del valor de referencia como para liquidar el impuesto que convenga. En este caso el impuesto sobre donaciones, pero en el caso del ISD es igual.
Y, sin embargo, cuando no exista el valor, porque no hay veces en las que por la práctica frecuente, hay muchas veces que todavía no tenemos valor de referencia, la ley determina que cuando no exista ese valor de referencia y este no pueda ser certificado por la Dirección General de Catastro, la base imponible será la mayor de las siguientes magnitudes, o bien la declarada por los interesados o bien el valor de mercado. Y ahí, con valor de mercado, cuando decimos valor de mercado, pues este valor de mercado podrá ser comprobado por los órganos de gestión de inspección de la Administración Tributaria, y a través de los métodos de valoración, y se podrán iniciar se podrán iniciar comprobaciones de valores. Esta misma redacción se ha plasmado en el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, en el artículo 10, tal y como hemos establecido. También ha habido, a través de la ley 11/2021, procede a modificar la disposición final tercera del Real Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. ¿Qué es el valor de referencia de un inmueble? Es el determinado por la Dirección General de Catastro como resultado del análisis de los precios en todas las compraventas de inmuebles que se realicen ante fedatario público, es decir, ante notario o ante el registro de la propiedad, en función de los datos de cada inmueble, obrantes en el catastro inmobiliario. El valor de referencia no va a poder superar nunca el valor del mercado, ¿vale? Es decir, de tal forma que la orden ministerial establece un tope, que se supone que es del 0,9% o un 0,9% del valor, un 90% del valor de mercado que se establezca. ¿Cómo se determina el valor de referencia de los inmuebles? El valor de referencia de los inmuebles se determina año a año por aplicación de los módulos de valor medio, basado en los precios de todas las compraventas de bienes inmuebles que efectivamente se realizan ante notario o inscritas en el registro de la propiedad, y obtenidos en el marco de los informes anuales del mercado inmobiliario que elabora la Dirección General del Catastro. Estos módulos se asignan a los productos inmobiliarios representativos por las zonas de territorio llamadas ámbitos territoriales homogéneos de valoración, y se corresponden con los precios medios de las compraventas. Como pueden ustedes comprobar, esta forma de valorar, se supone, a mercado conforme a índices o módulos anuales no está exenta de polémica, puesto que no tiene en cuenta las características particulares de los inmuebles, estos valores de referencia. Bueno, podemos encontrar con inmuebles en los que se encuentran en un avanzado estado de deterioro y que su valor de mercado no sea para nada el valor de referencia, sino muy, muy inferior. ¿Qué hacer? Esto lo vamos a comentar con posterioridad, porque hay posibilidades de impugnación, pero lo más recomendable, ya les adelantamos, que es pagar el tributo, ya sea impuesto sobre sucesiones o donaciones, o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, conforme al valor de referencia, y después impugnar. Se me había olvidado comentarles, que el valor de referencia también tiene su impacto en el impuesto sobre el patrimonio, puesto que si se realiza una transmisión en la que se ha aplicado ese valor de referencia, a partir de los ejercicios 1 de enero de 2022, también se tendrá que incluir ese valor de referencia a efectos del impuesto sobre el patrimonio / el nuevo impuesto temporal sobre solidaridad de grandes fortunas. Dicho sea esto, tal y como les había dicho, este valor de referencia no está exento de, al contrario de lo que se pretendía, las situaciones en las que
hay un gran tipo de, pues, de litigiosidad, abundan. De tal forma que incluso la Dirección General de Tributos ha tenido que pronunciarse a través de contestaciones a consultas, tanto en el ejercicio 2022-2023, en situaciones como aquellas, por ejemplo, las que se ha transmitido, se ha adquirido un inmueble bajo subasta o se ha adquirido un inmueble de vivienda de protección oficial con un precio tasado. Y ese precio tasado es inferior al valor de referencia. Una contestación a consulta, en concreto la contestación a consulta 029822 de 17 de febrero de 2022, lo que viene a decir es que uno, ustedes paguen, lo que tienen que ustedes es liquidar el ITP a JD conforme a ese valor de referencia y después impugnar. Cosa que ya les adelanto que es lo que es, en fin, era de prever. No pueden decir la Dirección General de Tributos no puede pronunciarse de otra manera. Este mismo supuesto se da cuando se adquiere un inmueble en pública subasta por un valor inferior al del valor de referencia. La Dirección General de Tributos en este caso dice lo mismo, que el valor que se tiene que tomar es el valor de referencia. No obstante, usted podrá después impugnar y podrá acreditar que ese valor no es el valor de mercado y que el inmueble, no vale lo que establece el catastro. Hay más pronunciamientos, hay pronunciamientos en la adquisición de la vivienda, un pronunciamiento en el caso de una disolución de la comunidad, pero vamos, básicamente todos van por el mismo cauce, es decir, lo que hay que declarar es el valor de referencia. Luego, el contribuyente podrá impugnar esa liquidación, ¿vale? ¿Cómo podemos impugnar esta liquidación? Pues, en fin, básicamente como presentando una rectificación de autoliquidación, ¿vale? O cuando se presente esta rectificación de autoliquidación, se supone que la Administración Tributaria deberá solicitar un informe preceptivo vinculante a la Dirección General de Catastro que deberá ratificar o, por el contrario, corregir el valor del inmueble en base a las alegaciones y las pruebas que haya establecido el obligado tributario. Y también se podrá o se emitirá dicho informe preceptivo vinculante cuando lo solicite la Administración a resultas de la imposición de reclamaciones económicas administrativas. Se establece, en todo caso, como ya les he dicho, que la Administración establezca o inicie un procedimiento de comprobación de valores cuando el valor que hayamos acreditado, que hayamos pagado en esa liquidación sea superior al valor de referencia, como es lógico. Se supone que solo habrá posible litigiosidad en el caso de que el valor que nosotros queramos impugnar sea inferior a ese valor de referencia. En muchos casos el valor de referencia es el más inferior al valor de mercado, pero en muchos casos no. ¿Qué podemos argumentar en esa impugnación de autoliquidación? Pues podemos impugnar que que se están incumpliendo se produce un incumplimiento de carácter técnico del procedimiento previsto a efectos para la aprobación y aplicación de este valor de referencia, ¿vale? Una vulneración del principio de reserva de ley, puesto que todo el desarrollo que se ha realizado a raíz de la 11 de la ley 11 de 2021 ha sido un desarrollo reglamentario en el que, bueno, y ese desarrollo, digamos, extralimita a lo que se establece en la propia ley. Es un desarrollo en el que ese desarrollo reglamentario se puede impugnar y se puede decir que está violando el principio de esa ley. Y lo más común, ¿vale? Y lo primero que se me ocurre o que se nos ocurre a todos es la vulneración del principio de capacidad económica, puesto que estamos pagando un impuesto por un valor muy superior al valor de mercado y se produce una clara violación al principio de capacidad económica. Junto a este
procedimiento de impugnación que específico y que afecta al propio contribuyente, existe otro procedimiento global que se puede realizar cuando se publiquen los modelos anuales que establece la Dirección General de Catastro de esos precios medios, como hemos dicho, de mercado para realizar los valores, calcular los valores de referencia. Pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda que queráis plantear a alguno de los ponentes. ¿La podéis plantear en el chat? Oliver, esto es para ti. ¿Es necesario informe pericial para impugnar? Es altamente recomendable, por supuesto. O sea, es decir, en la medida que yo no pueda aportar mediante un informe pericial, que no, o sea, es decir, es necesario, la administración, por su parte, lo va a solicitar la Dirección General de Catastro. Es decir, si yo voy a rectificar mi autoliquidación, para que pueda acreditar de una manera fehaciente que ese inmueble no vale lo que dice Catastro que vale, es altamente recomendable que haya un informe pericial para poder impugnar. Bueno, vamos con, si quieres las leo yo las preguntas. Sí. A ver, la primera se refiere al tema del valor de referencia. ¿Cuándo se tiene que interponer el recurso en contra el valor de referencia mismo? ¿Se puede cada año cuando el catastro lo publica? Supone que esté dentro de los 30 días, el genérico, después los 30 días siguientes a la publicación por parte del catastro. Sí. Otra pregunta también sobre el tema del valor de referencia. Quería preguntar si ya no es posible la impugnación por falta de motivación de la valoración, es decir, por falta de individualización del valor al bien concreto. A ver, se podrá impugnar también por falta de, pero se supone que conforme al valor de referencia, o sea, pues sí se puede, o sea, claro que se puede, por supuesto. Esta va sobre la plusvalía. En el caso de la plusvalía, si el aumento de valor es por una reforma, instalación de ascensor, reforma integral de la vivienda, etcétera, ¿sería fácilmente impugnable? Aquí entiendo que estamos hablando del supuesto de no sujeción, en el supuesto de que no hubiera un incremento de valor sobre la base de que no computasen estas instalaciones de ascensor, reforma integral. Lo que hay que tener en cuenta es que a efectos de la no sujeción comparamos los títulos, comparamos el título de adquisición y el título de transmisión. Si el título de transmisión tiene en cuenta estas reformas, porque se refleja en ese valor, pues ya estarías fuera del supuesto de no sujeción si hay una plusvalía. Vale. Y luego, bueno, en relación con el tema del informe pericial, preguntan que de quién y si un tasador, arquitecto. Hombre, se supone que de un tasador, o sea, de un perito, un experto en cuestión. O sea, en fin, no hay un numerus clausus aquí, pero vamos, se supone que de un tasador, de un aquí normalmente suelen ser arquitectos, es decir, sí. Y la última de momento es cómo se paga y se calcula el impuesto si no hay valor de referencia. ¿El de compraventa? En este caso, lo que te dice la propia norma es que el valor de compra, a ver si es superior, bueno, si no hay valor de referencia, en este caso es el valor de mercado, ¿vale? Que es el que normalmente es el que ambas partes se supone que es el valor de la compraventa. Pero se podrá, eso no quita para que luego la administración pueda reiniciar un procedimiento de comprobación de valores clásico, ¿vale? Porque no existe ese valor de referencia. Vale.
Una más, Oliver. Cuando se trata de una vivienda de protección oficial cuyo valor máximo legal es inferior al valor de referencia catastral, ¿también debemos liquidar el impuesto por el valor de referencia? Sí, lo que dice tributos es que sí, y que luego impugnemos. Es decir, que se solicite una rectificación de autoliquidación. ¿Cómo se accede al valor de referencia? Pues en la página del catastro, ¿vale? Simplemente, en fin, hay un link, pones valor de referencia y se puede mirar en ese link si existe ese valor, a través de la referencia catastral, si existe ese valor de referencia para esa referencia catastral o no. Dado que la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones sería el valor de referencia, ¿sería este el valor de adquisición a efectos de una futura transmisión en el IRPF o sería el valor de adjudicación en la escritura de herencia si es superior? Si es superior, el valor de referencia es el valor de adjudicación, por supuesto. Opinión sobre los efectos limitativos de la sentencia 182/2021 afectan a la posibilidad de solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado. Yo entiendo que no. Siempre y cuando, bueno, no me lo he planteado, la verdad. No me lo he planteado. La verdad, ¿tú qué opinas, Miguel, por ejemplo, de este tema? ¿Te lo has planteado? A ver, yo creo que teniendo en cuenta alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo creo que habría hueco para iniciar el procedimiento por esta vía. Pero no sé si los tribunales lo van a admitir. Tenemos el tirón de orejas de la Unión Europea a España en relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, pero no, la verdad que no me lo he planteado. Otra pregunta más sobre el valor de referencia. En caso de venta del derecho de superficie, siendo el suelo propiedad del ayuntamiento y hay valor de referencia publicado, entiendo que el valor de referencia es sobre suelo y vuelo. En este caso, ¿hay que aplicar el valor de referencia o no procede? Si es un atributo patrimonial, sí que aplica el valor de referencia. Es decir, si es superior el convenido, o sea, aquí lo que te dice la ley es, si es superior el valor de convenido en escritura que el valor de referencia, el valor que conste en la escritura. Si no, es el valor de referencia lo que habrá que aplicar. Valor de referencia, en el apartado de modificación de los datos del catastro, no puede tener efecto retroactivo y no valdría como vía de impugnación para una operación concreta. No. Es decir, con carácter es a partir del 1 de enero de 2022. No se puede utilizar el valor de referencia para operaciones anteriores a 1 de enero de 2022. Desde Guipúzcoa desconozco la normativa estatal, pero por lo menos en nuestra normativa está previsto que si es vivienda de protección oficial o adjudicación en subasta, no cabe comprobación de valores en ITP. Pues tributos, la consulta, o sea, se lo digo, se la leo, vamos, en el caso de adquisición de vivienda mediante subasta, dice, en las transmisiones de bienes inmuebles que tengan el valor de referencia previsto en la normativa regulada de catastro inmobiliario realizadas mediante subasta pública, notarial o administrativa, la base imponible se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la ley, por lo que será el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto, salvo que el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el precio de contraprestación pactado o ambos sean superiores a su valor de referencia, en cuyo caso se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes. Ahí tienen. Entonces, el valor de referencia. ¿Puede afectar el valor de referencia en el balance e impuesto de sociedades de empresas con inmuebles y efectos de valoración de venta de las acciones de esta empresa? A ver, el valor de referencia es una magnitud válida, se supone que a efectos de ITP, ISD, impuestos sobre el patrimonio. Son los impuestos que afectan. ¿Vale? Se supone que el resto de impuestos de imposición directa, lo que tiene que utilizarse es el valor de mercado. ¿Vale? Entonces, el valor contable, que supone que es el valor de mercado. Una pregunta para Alberto sobre el Real Decreto Ley 26/2021. ¿Qué opinión merece las liquidaciones del impuesto de la pluralidad municipal realizada por aquellos ayuntamientos que no habían aprobado la ordenanza municipal en el plazo de 6 meses de la disposición transitoria del Real Decreto Ley? ¿Entiende que son nulas igualmente porque no existe normativa en la fecha de devengo?
Yo entiendo que tienes una ventana para reclamar, la verdad. Si el ayuntamiento no adaptó la ordenanza, sí que es verdad que la ley de haciendas locales se aplica en defecto, pero al final, según tengo entendido, la plusvalía municipal es un tributo de carácter, de aplicación voluntaria por parte de los ayuntamientos. Entonces, si no adaptan bien su ordenanza, no la adaptan a la sentencia del Tribunal Constitucional, tienes una ventana para reclamar. Sobre un caso ya juzgado en 2020, sobre impuesto de plusvalía, sin posibilidad de recurso, ¿es posible solicitar revisión de acuerdo a la nueva doctrina? O sea, entiendo que estamos hablando de una liquidación firme que se recurrió y ya se juzgó. Entonces, aquí las posibilidades son muy limitadas. Ya el propio Tribunal Supremo sí que es verdad que sobre la base de la sentencia de 2017 determinó que no cabía la revocación, o sea, se intentó por esa vía. No se ha intentado sobre la base de la última sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver si el Tribunal Supremo se manifiesta en este sentido, pero tampoco lo veo. No veo que haya posibilidad tampoco de ir por un procedimiento especial de revisión. En relación con el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, con la nueva sentencia del Tribunal Constitucional, ¿veis alguna posibilidad de impugnación? No, vamos, yo a priori estábamos intentando desde aquí el despacho reclamar algunas liquidaciones sobre la base de que el Real Decreto Ley 26/2021 era inconstitucional y de hecho estamos ya recomendando no hacerlo, por lo menos a partir de la vía económico-administrativa. Por el riesgo de imposición de costas, porque es que la sentencia del Tribunal Constitucional que se va a publicar en el BOE va a cerrar bastantes puertas. Para el cálculo del valor de mercado, si no hay valor de referencia, ¿siguen aplicando coeficientes de actualización de valor catastral y coeficientes multiplicadores de valor catastral según la norma 16 del Real Decreto 1020/1993? Se siguen aplicando, lo que pasa es que después se puede impugnar de manera, vamos, clara, o sea, la aplicación de esos coeficientes multiplicadores. Sí, de esto hay sentencia del Supremo, sí. Valor de referencia no para IS e IRPF. El valor de referencia, de hecho hay una consulta que no les he mencionado, ¿vale? Se pregunta sobre el valor de transmisión y adquisición, sobre el valor de referencia en IRPF, ¿vale? Sobre una ganancia patrimonial, y viene a decir, oye, lo que te dice el IRPF es el valor de mercado, lo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, una transmisión de una ganancia patrimonial en IRPF. Entonces, el valor de referencia aplica a los impuestos que les he señalado, TPO, AJD, impuestos sobre patrimonio e ISD. Una vez que se ha pagado el impuesto en función del valor de referencia, ¿qué tenemos que hacer primero y en qué plazo para impugnar? Habrá que rectificar la autoliquidación. Bueno, entiendo que ustedes tienen para rectificar una autoliquidación hasta 4 años, ¿vale? Lo primero de todo, rectificar la autoliquidación presentada, solicitando una devolución de ingresos indebidos. Y acompañando, ¿vale? Sería lo altamente recomendable esa solicitud de rectificación de autoliquidación con un informe pericial, a ser posible. Es decir, que el plazo es en los 4 años de Los prescripción. 4 años que establece el artículo 66 de la Ley General Tributaria. Informe catastro preceptivo y vinculante para TEAR, por tanto imposible desvirtuar. Hombre, sí que es posible desvirtuar ese informe preceptivo y vinculante en la medida que, vamos, el informe del catastro, entre que yo pueda aportar otro informe diciendo que ese valor no es el valor del mercado, por supuesto. ¿Cabe escriturar por valor convenido inferior y liquidar por valor de referencia? No escriturar, perdón, ¿puede repetir? Escriturar por el valor convenido, que es Sí. inferior, y liquidar por el valor de referencia. Sí, siempre hay que liquidar por el valor de referencia. Todos escrituran por debajo para pagar menos.
En el caso de una liquidación de plusvalía, caso en que no se pudo autoliquidar, la Administración está obligando a aplicar el método de cálculo que resulte más favorable para el contribuyente. Bueno, de hecho, lo que hemos estado viendo últimamente es que, caso, por ejemplo, estas son autoliquidaciones teledirigidas, lo llaman autoliquidación, pero realmente quien liquida es la administración, se está haciendo. El ayuntamiento aplica el menor de los dos, métodos. Cuando se realiza una disolución, esta también va para Oliver, cuando se realiza una disolución de un condominio, se debe actualizar el valor de manera obligatoria al valor de referencia y en caso de ser así, entendiendo que el valor de referencia es superior al de adquisición, deberá tributar una ganancia patrimonial para aquel que recibe la compensación en efectivo, en IRPF. A ver, que este es de nota. Se deberá tributar por... no, una cosa es IRPF y otra cosa es el TPO. Entonces, entiendo... ¿Puede repetir de nuevo la pregunta? Sí, la primera parte es, se debe actualizar en disolución del condominio, se debe actualizar el Sí. valor de manera obligatoria al valor de referencia. Sí. Y luego la segunda es, en caso de ser así, entendiendo que el valor de referencia es superior al de adquisición, debería tributar una ganancia patrimonial para aquel que recibe la compensación en efectivo. A ver, si el valor de... Una cosa es el valor de mercado en IRPF y otra cosa es el valor de referencia. Entonces, como hemos dicho anteriormente, si se ha producido una ganancia patrimonial en IRPF, habrá que tributar por esa diferencia, si no, no. Pero no por teniendo valor de referencia. No teniendo en cuenta el valor de referencia. Sobre cuantía de valor de referencia, en la ciudad de Madrid, por ejemplo, ¿tenéis la idea de que los valores de referencia se han subido bastante en relación con las tablas que manejaba la Comunidad de Madrid antes de la reforma legal? Sí. Yo creo que sí. Sí. Y la última, las empresas promotoras que compran el solar y después de edificar se generan varias viviendas, ¿qué sistema aconsejas para demostrar si ha existido o no ganancia patrimonial a efectos del incremento de valor de los terrenos? Yo haría la prueba. Realmente es un caso por caso. Haría la prueba y vería cuál de los dos es el menor de. Tampoco creo que se pueda fijar una regla general. Aquí lo único es la distribución Sí. del valor del solar entre todas las viviendas que resultan después de la promoción. Sí. Pero la lógica te diría que es aplicar una regla de prorrata en función de los metros cuadrados. Pero la pregunta de cuál de los dos métodos realmente depende. Sí, yo esto me refiero para el método, Sí, el método de comparación de valor de compra y valor de venta. Sí. Vale, pues ya no hay ninguna pregunta más. Así que, no, aún una más ha entrado. Cuando en una liquidación la adquisición de la propiedad se realiza en dos periodos distintos, en uno de ellos el método más favorable es el objetivo y en el otro es el real, ¿se puede liquidar de manera individual? No entiendo muy bien la... Yo creo que es que he comprado un inmueble en dos operaciones distintas. Entonces, en uno, parece que en una parte, parece que el método más favorable es el objetivo y para el otro es el real. Entonces, si se puede liquidar de forma separada. O sea, distintos porcentajes de propiedad. Bueno, es una situación a lo mejor un poco rara, pero si yo he adquirido la mitad de una vivienda y luego ahora, hace unos años, y ahora adquiero la otra mitad y luego vendo, si puedo distinguir entre los dos a la hora de determinar en la venta si puedo aplicar uno de los métodos, el que más me interese. Yo entiendo que no. Sí, creo que no. Entiendo que la transmisión es de uno solo, es un inmueble y un suelo, y por tanto tendré que hacer la comparación con el valor de adquisición o
aplicar los coeficientes que establece. No puedo aplicar los dos métodos a la vez. Tengo que aplicar el método objetivo o el método de plusvalía real. Yo entiendo que no se puede hacer los dos a la vez. Yo entiendo que tampoco. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos cerrar el webinar. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado y también a Alberto y a Oliver por las presentaciones que han hecho. Muchas gracias Hasta luego. a todos. Hasta luego. Gracias.